¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera apenas una sombra de lo que realmente está escrito entre sus páginas? ¿Y si te dijera que hay una historia escondida en la Biblia? Una historia que conecta a reyes y mendigos, profetas y traidores, milagros y tragedias, y que, en lo más profundo, también conecta tu vida con el propósito eterno de Dios. Durante siglos, millones han leído la Biblia como un conjunto de relatos separados. Adán y Eva, Moisés, David, Jesús, Pablo. Pero pocos han visto o entendido el hilo invisible que une cada página, cada lágrima, cada promesa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese hilo puede transformar por completo tu fe, tu manera de ver el mundo y tu destino. Hoy no solo vas a conocer la historia completa de la Biblia, hoy la vas a ver como nunca antes, como si un velo espiritual fuera retirado de tus ojos, y el Espíritu Santo te mostrara que esto no es simplemente un libro sagrado, sino una carta personal de Dios para ti, una carta escrita a través de los siglos, dirigida directamente a tu corazón. Muchos leen la Biblia como si fuera solo historia antigua, pero hoy quiero que la veas como una guía profética que habla de ti, de tus luchas, de tus decisiones, y de lo que Dios aún quiere hacer en tu vida. Sí, hay un secreto escondido en la forma en que la Biblia fue construida, un secreto que pocos conocen. Y tú, al ver este video hasta el final, puedes ser uno de los pocos que lo descubran. Verás el plan completo de Dios, un plan que comenzó antes del tiempo y que hoy te incluye a ti, justo ahora, escuchando esta palabra. En los próximos minutos, vas a emprender un viaje espiritual poderoso. Descubrirás cómo cada parte de la Biblia se une como piezas perfectas, revelando una historia coherente, llena de propósito. Comprenderás cómo esa historia habla de tu vida, de tu dolor, de tu restauración, y te darás cuenta de que hay promesas que aún no se han cumplido, y que muchas de ellas tienen tu nombre escrito en ellas. Atención, la penúltima lección de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te distraigas, no te vayas antes del final. Este mensaje fue preparado en oración, con el deseo de que Dios te hable directamente. Y si permaneces hasta el último segundo, algo profundo puede cambiar en ti. Antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Esto no es solo un comentario, es un acto de fe, una declaración de que estás listo para recibir lo que el Señor preparó para ti hoy. Y si aún no has dejado tu "me gusta", hazlo ahora. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que están buscando una palabra de esperanza. Muchos no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Tú puedes ser parte de eso. Si ya estás suscrito, gracias por ser luz, y si aún no lo estás, hazlo ahora. Y demuestra que deseas caminar más cerca de la palabra. Escribe ahora mismo "Paz en Cristo". Dale me gusta, suscríbete, y prepárate, porque hoy vas a ver la Biblia con ojos nuevos. Hoy, la historia completa cobrará vida frente a ti, y al final de este video, no serás el mismo. ¿Comenzamos? En algún rincón silencioso del río Nilo, una madre desesperada coloca a su hijo en una pequeña canasta hecha con juncos y brea. Lo suelta, y lo confía a Dios. Ese niño es Moisés. Pero antes de que fuera libertador, antes de que hablara con Dios cara a cara, fue un niño flotando entre dos mundos, el mundo de la esclavitud y el mundo de los palacios. Esta imagen, la de un bebé indefenso flotando sobre las aguas, no es simplemente un recuerdo conmovedor del Antiguo Testamento. Es una metáfora viva de lo que Dios hace cuando tu vida está en peligro, cuando sientes que no perteneces a ningún lado, cuando tu identidad se encuentra entre dos aguas, entre lo que fuiste y lo que Dios dice que puedes llegar a ser. Moisés no entendía su llamado, no conocía su destino, y aún así, Dios lo estaba guiando, incluso cuando él no podía nadar ni hablar.
¿No es así también contigo? ¿Cuántas veces sentiste que tu vida estaba flotando a la deriva? ¿Cuántas veces sentiste que nadie te veía, pero Dios sí te estaba mirando? A veces, Dios necesita separarte de lo que conoces, incluso de lo que amas, para que puedas entrar en un proceso donde Él pueda formarte. Moisés fue arrancado de los brazos de su madre, pero esa separación no fue abandono, fue preparación divina. Fue el primer paso de un viaje destinado a cambiar la historia de una nación entera. Tu vida también puede parecer una canasta flotando, llena de incertidumbre, movida por corrientes que no entiendes. Pero no estás solo. Así como la hija del faraón encontró a Moisés en las aguas, hay ojos celestiales que te están observando ahora mismo, con planes más grandes que tus miedos. Escucha bien esto. El niño que flotó entre dos mundos sería quien partiera en dos las aguas del Mar Rojo. ¿Puedes sentir el peso de esa conexión? Lo que hoy parece inestabilidad, lo que hoy te hace llorar, es parte de la historia que Dios está escribiendo contigo como protagonista. Así como Moisés fue preservado para un propósito mayor, tú también has sido guardado. No por suerte, No por casualidad, sino porque Dios aún no ha terminado contigo. Hay algo sagrado flotando en tu historia. Tal vez sean tus lágrimas, tal vez sean tus oraciones silenciosas, pero Dios las ve y está preparando una respuesta que te sacará de la esclavitud, aunque todavía te sientas perdido entre dos mundos. La historia de la Biblia no empieza solo en Génesis, empieza cuando decides confiar tu vida en las aguas del propósito divino. Así como una madre confió a su hijo, hoy tú puedes confiar tu historia al único que puede llevar tu canasta a tierra firme. Y si lo haces, prepárate, porque pronto, las aguas que hoy te confunden serán las mismas que testifiquen tu victoria. En una celda fría, húmeda y silenciosa, un joven hebreo se encuentra injustamente encerrado. Su único crimen, haber sido fiel a Dios y tener un corazón puro en medio de un mundo corrupto. Ese joven es José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, traicionado por aquellos que debía llamar familia, olvidado por quienes prometieron ayudarle. Aparentemente, una víctima de la vida, pero en realidad, un instrumento silencioso en manos de un Dios que escribe su historia en líneas que a veces parecen rotas. José no solo fue intérprete de sueños, fue un hombre que supo interpretar el sufrimiento. Él comprendió que, incluso, en la oscuridad más profunda, los sueños de Dios no mueren, se transforman, se purifican, se fortalecen. ¿No has sentido tú lo mismo en alguna etapa de tu vida, como si tus sueños se hubieran roto? Como si estuvieras preso entre cuatro paredes de dolor, abandono o injusticia. La historia de la Biblia no es una sucesión de milagros sin lágrimas. Es la travesía de hombres y mujeres que aprendieron a confiar cuando no entendían nada, y José es uno de esos pilares. Él vio cómo la traición se convirtió en plataforma, cómo la prisión se transformó en palacio, y cómo el rechazo familiar se convirtió en reconciliación eterna. Mientras el mundo veía un prisionero más, Dios veía un administrador de naciones. Porque cuando nadie te ve, Dios ya te visualiza sentado donde Él ha determinado que llegarás. Tal vez tu alma esté hoy en una prisión invisible. Tal vez te han apagado los sueños con palabras duras, con heridas familiares, con injusticias silenciosas, pero nada de eso ha detenido los planes del cielo. ¿Sabes qué hizo José en medio del dolor? Sirvió. Interpretó los sueños de otros, aunque el suyo estaba en pausa. Eso es fe. Eso es carácter. Eso es parte del hilo invisible de la Biblia. Servir mientras esperas, creer mientras sangras, sonreír mientras nadie entiende tu proceso. Y así un día, el faraón tuvo un sueño, y nadie pudo interpretarlo. Nadie, excepto ese joven hebreo que parecía olvidado por todos, menos por Dios. En un instante, José fue levantado, de la prisión al palacio, del silencio a la voz de mando, de la lágrima al propósito. Esa también
puede ser tu historia. Porque la historia completa de la Biblia nos revela que Dios no escoge a los fuertes. Él fortalece a los escogidos. José fue uno de ellos. Tú también puedes serlo. Recuerda esto. Tu prisión puede ser la sala de espera para tu mayor promoción. Y los sueños que creíste muertos, si fueron sembrados por Dios, volverán a florecer. El pueblo estaba atrapado. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón, con espadas, gritos y carros de guerra. No había salida, no había lógica, no había tiempo, y sin embargo, ese fue el escenario perfecto para que Dios mostrara su gloria. ¿Te has sentido así alguna vez? Atrapado entre el miedo y lo imposible, con amenazas detrás y obstáculos frente a ti, cuando todo parece perdido, cuando el reloj parece correr más rápido que la esperanza. Justo ahí es donde Dios decide abrir el mar. La escena es una de las más poderosas de toda la Biblia. Moisés, con el pueblo gritando detrás, levanta su vara obedeciendo la voz de Dios. Y entonces, el mar escucha, el mar obedece, el mar se divide, porque cuando Dios habla, hasta los elementos cambian su naturaleza. Pero este momento no es solo historia, es una imagen viva del carácter de nuestro Dios. Él no siempre elimina el peligro, a veces lo parte en dos. No siempre evita que llegues al límite, pero cuando llegas, te demuestra que Él ya estaba allí, esperándote con un milagro preparado. ¿Cuántas veces has pensado que tu historia terminó en un callejón sin salida? ¿Cuántas veces tus lágrimas te impidieron ver que el mar aún no había hablado? La Biblia nos muestra una y otra vez que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar cuando todo grita que retrocedas. Y eso fue lo que el pueblo de Israel tuvo que hacer, dar un paso dentro de lo imposible. El mar se abrió, después que Moisés actuó en obediencia, después de que la fe se levantó, después de que el pueblo avanzó. Así sucede contigo también. Quizás estás esperando que Dios abra el camino, pero Dios está esperando que tú te levantes, porque la fe abre lo que el miedo bloquea. Y escucha esto. El mismo mar que fue camino para el pueblo, fue tumba para el enemigo. Lo que te amenaza, hoy, si permaneces en obediencia, mañana será parte de tu testimonio. ¿Puedes imaginarlo? Ese fue el día que el mar retrocedió, que las aguas dejaron de fluir por orden del cielo, que lo impensable sucedió, y que un pueblo entero caminó por terreno seco, en medio del caos, sin una gota que los tocara. Eso es la Biblia. Eso es el poder de Dios cuando todo parece perdido. Y eso puede suceder también en tu vida. El monte temblaba, el cielo se oscurecía, había relámpagos, truenos, y una nube espesa que cubría la cima del Sinaí. El pueblo, abajo, temblaba de miedo, pero en medio de esa escena aterradora, una voz surgió del fuego, una voz que no era de este mundo, una voz que haría historia. Dios no eligió hablar en un jardín silencioso, ni en un susurro tierno, sino desde el fuego. ¿Por qué? Porque había algo que debía ser purificado, porque para recibir lo que viene de lo alto, primero debe quemarse lo que nos ata a la tierra. Ese día, Moisés subió al monte, pero no subió como cualquiera. Subió como un hombre que había aprendido a confiar, a obedecer y a temblar ante la majestad de Dios. Y cuando Dios habla desde el fuego, ya nada permanece igual. El pueblo había salido de Egipto, sí, pero Egipto aún no había salido del corazón del pueblo. Por eso, antes de avanzar a la tierra prometida, necesitaban escuchar la voz que arde, la voz que confronta, la voz que limpia, la voz que transforma. ¿Y tú? ¿Has oído alguna vez esa voz en medio del fuego? Tal vez estás atravesando una prueba, un momento que quema, que duele, que consume. Pero no te equivoques. No todo fuego es destrucción. Hay fuegos que purifican, hay fuegos que despiertan, hay fuegos que hablan. A veces Dios no te saca del fuego, te habla dentro de él,
Porque en el fuego tu oído se agudiza, tu orgullo se reduce, y tu espíritu se vuelve sensible. Fue en ese monte que Dios entregó los 10 mandamientos, no en medio de una celebración, sino en medio del temor reverente. Porque la verdadera palabra de Dios no siempre acaricia, a veces sacude, y necesitamos ser sacudidos para volver al orden, para recordar que el Dios de amor también es fuego consumidor. Y algo más ocurrió en ese monte. El pueblo tenía miedo de escuchar directamente a Dios, y pidieron que solo Moisés hablara con él. Rechazaron la cercanía por miedo al fuego. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Preferimos que otros busquen a Dios por nosotros, que otros oren, que otros suban, porque tenemos miedo de lo que Dios nos pueda decir si lo escuchamos directamente. Pero hoy, el Espíritu Santo te dice, sube tú, yo quiero hablar contigo. Yo quiero mostrarte mi gloria, aún en medio del fuego, porque en el fuego no solo hay juicio, también hay presencia, propósito y promesa. Y la historia completa de la Biblia está marcada por hombres y mujeres que decidieron no huir del fuego, sino entrar en él para salir transformados. Tal vez lo que estás viviendo hoy no es castigo, es preparación. Y la voz que estás a punto de escuchar no viene para condenarte, sino para despertarte. Dios todavía habla desde el fuego. ¿Lo escucharás tú? Era de madrugada. El desierto estaba en silencio. No había árboles, ni agua, ni trigo, ni horno. Pero al abrir los ojos, el pueblo vio algo inexplicable en el suelo. Pequeñas escamas blancas, finas como la escarcha, cubriendo la tierra. Nadie sabía qué era. Por eso le llamaron maná, que significa, ¿qué es esto? Y sin embargo, ese misterio sería el alimento divino que sostendría a toda una nación durante 40 años. Este no fue un milagro para impresionar, fue un milagro para enseñar, porque el maná no solo caía del cielo, revelaba el corazón de Dios, un Dios que no abandona, que no olvida, que no deja que su pueblo muera de hambre en medio del proceso. ¿Te das cuenta? Cuando Israel salió de Egipto, Dios ya tenía preparada la provisión para el camino, no una sola vez, sino todos los días. El maná no caía una vez al mes, caía cada mañana, como cae la misericordia, como cae la gracia, como cae la esperanza cuando más la necesitas. La historia completa de la Biblia nos recuerda una y otra, ves que Dios es fiel incluso cuando nosotros dudamos. Y el maná es prueba de ello. El pueblo se quejaba, murmuraba, dudaba, pero cada día, sin falta, el maná estaba allí. Tal vez hoy no veas la salida. Tal vez te sientas caminando en círculos, por un desierto emocional, financiero o espiritual. Pero si abres tus ojos espirituales, verás que también hay maná sobre tu suelo, porque el Dios que proveyó ayer, aún sostiene el cielo con sus manos. El maná también traía una lección de obediencia. No se podía guardar para el día siguiente. Si alguien lo hacía, se corrompía. ¿Qué nos dice eso? Que la provisión de Dios no se acumula, se recibe en fe, cada día. Y eso nos obliga a depender, a confiar, a buscarlo de nuevo cada mañana. No importa cuán vacía esté tu despensa emocional o espiritual, Dios aún envía maná. Pero tienes que salir de tu tienda, inclinarte y recogerlo, porque la fe también se agacha, también actúa, también recoge lo que el cielo derrama. Y hay más. Jesús, siglos después, diría, yo soy el pan de vida. ¿Lo ves? El maná del Antiguo Testamento no era solo alimento, era una sombra del verdadero pan que sacia el alma, Cristo. Así que hoy, mientras caminas por tu propio desierto, no preguntes, ¿qué es esto? Como si Dios te hubiera abandonado. Mira bien, escucha bien. Quizás ese problema que no entiendes es maná disfrazado, una oportunidad de ver la fidelidad divina como nunca antes. El cielo sigue enviando pan. La pregunta es, ¿saldrás tú a recogerlo? El ejército de Israel estaba paralizado, no por una guerra, sino por un solo hombre, Goliat, el gigante filisteo.
Desafiaba día tras día al pueblo de Dios, burlándose, gritando, humillando, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie. Hasta que apareció un muchacho con una honda y 5 piedras. David no era soldado, no llevaba armadura, ni siquiera fue llamado a la batalla. Solo había ido a llevar comida a sus hermanos. Pero cuando escuchó el desafío del gigante, algo ardió dentro de él, una indignación santa, una certeza de que no importa el tamaño del enemigo cuando uno camina con la unción de Dios. La escena es una de las más conocidas de toda la Biblia, pero si la miras con ojos espirituales, verás que no es solo una historia de valentía, es una profecía viva sobre tu propia vida. Todos nosotros tenemos gigantes, voces que nos gritan que no podemos, pensamientos que nos paralizan, heridas del pasado que nos intimidan. Goliat no es solo un personaje del Antiguo Testamento, es un símbolo de todo lo que quiere aplastar tu fe. Pero aquí está lo asombroso. David no venció al gigante con fuerza, ni con experiencia, ni con estrategias humanas. Lo venció con una piedra bien dirigida y una confianza absoluta en Dios. La piedra fue pequeña, pero el poder que la impulsó fue eterno. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes lo suficiente? ¿Que lo que tienes en tus manos es demasiado pequeño para derribar lo que te atormenta? Esa es la mentira del enemigo. Porque Dios no necesita que tengas todo. Solo necesita que entregues lo poco que tienes, y Él hará el resto. David ni siquiera usó las 5 piedras, solo una fue suficiente. Porque cuando caminas en propósito, no necesitas abundancia, necesitas dirección divina. Y escucha esto con atención. Goliat no murió por la piedra, murió por la espada que David le quitó después. Es decir, Dios no solo te dará la victoria, te dará autoridad sobre lo que quiso destruirte. La historia completa de la Biblia está llena de estos momentos. No se trata del hombre fuerte, sino del corazón rendido. No se trata del tamaño del problema, sino de la confianza en la promesa. Hoy puede ser el día en que tu piedra golpee justo en la frente de tu gigante. Hoy puedes dejar de temer y comenzar a avanzar. Porque si Dios está contigo, el gigante ya está cayendo. Babilonia brillaba con orgullo. Una estatua de oro se alzaba imponente, y una orden real resonaba. Todos debían arrodillarse ante la imagen al sonido de la música. Todos, menos 3. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron permanecer de pie. Su fe no era negociable, su Dios no era intercambiable. Y aunque sabían que eso les costaría la vida, eligieron arder antes que rendirse. El rey se enfureció, ordenó calentar el horno 7 veces más, los lanzó allí amarrados. Y entonces, el milagro sucedió. No gritaron, no se quemaron, ni siquiera olían a humo. Y en medio del fuego, apareció un cuarto hombre. Alguien que no había sido lanzado con ellos, pero que siempre estuvo esperando dentro del horno. Un ser con apariencia divina. Alguien que el rey reconoció como el Hijo de los dioses. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Dios no siempre apaga el fuego. A veces, se mete contigo, en medio de él. Esta historia no es solo una hazaña del pasado. Es una revelación del carácter de Dios cuando decides ser fiel, aunque todo te empuje a ceder. Cuando el mundo te exige que dobles tus rodillas ante sus ídolos, el miedo, la conveniencia, el ego, el placer, y tú eliges mantenerte firme. El horno es la consecuencia del coraje, pero también es el escenario de la presencia. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Dios no los sacó del fuego rápidamente. No apareció para evitar que entraran. Apareció dentro. Porque hay experiencias que solo se viven cuando decides caminar con Dios, incluso si el camino pasa por las llamas. Hoy en día, muchos eligen la comodidad espiritual, pero los que deciden permanecer firmes, aun cuando el horno arde, verán al cuarto hombre. Y eso marcará sus vidas para siempre. La historia completa de la Biblia está tejida con decisiones como esta. Personas comunes que eligieron honrar a Dios más que salvarse a sí mismos.
y en ese honor encontraron una protección que ningún fuego puede romper. El rey, al verlos ilesos, reconoció que no había otro Dios como el de ellos, y les dio honra, justo en el lugar donde intentaron destruirlos. Esa puede ser tu historia también. El horno que intentó destruirte será el testimonio que Dios use para exaltarte. Y lo más hermoso de todo es esto. A veces, los momentos de mayor gloria no ocurren en los palacios, sino en los hornos donde nadie quiere entrar. Pero tú, si decides permanecer de pie, verás al cuarto hombre caminando contigo, y eso lo cambiará todo. El profeta Ezequiel fue llevado por la mano de Dios a un lugar donde nadie quisiera estar. Un valle lleno de huesos secos. No solo muertos, sino completamente descompuestos, olvidados, sin esperanza. Un cementerio de 1900. Sueños rotos, de historias que parecían terminadas. Y entonces, una voz del cielo le hizo una pregunta que estremecería el alma de cualquier creyente. ¿Podrán vivir estos huesos? Dios no preguntaba por curiosidad, preguntaba para provocar fe. Porque donde el hombre ve un final, Dios siempre ve un principio. Ezequiel no respondió con certeza ni con duda. Respondió con humildad. Señor, solo tú lo sabes. Y esa fue la llave. Dios le ordenó profetizar, hablar vida en medio de la muerte, proclamar esperanza en el terreno del olvido. Y mientras Ezequiel obedecía, algo empezó a moverse. Primero un sonido, luego un estremecimiento. Hueso se unió con hueso. Luego vinieron los tendones, la carne, la piel, pero aún no había vida. Entonces Dios dijo, profetiza al Espíritu, porque no basta con restaurar la forma. Es necesario invocar el aliento de vida. Y cuando el Espíritu sopló, una multitud se levantó. Un ejército poderoso surgió, del mismo lugar donde antes solo había muerte. Esta escena no es solo una visión profética, es un espejo espiritual. ¿Cuántos valles has caminado donde todo parecía perdido? ¿Cuántas áreas de tu vida se han convertido en huesos secos? Relaciones, ministerios, salud, sueños. El enemigo quiere convencerte de que tu valle es tu tumba, pero Dios te trajo aquí para recordarte que ese valle puede convertirse en tu testimonio. La historia completa de la Biblia está llena de momentos donde la vida brota del lugar menos esperado, porque el Dios que adoramos no solo resucita cuerpos, también resucita llamados, promesas y destinos. Y escucha esto con el corazón. Tal vez tu vida hoy no necesita más actividades, más cosas, más gente. Tal vez lo que necesitas es que el Espíritu Santo sople sobre tus huesos secos. Ezequiel no trajo vida por su propia fuerza. La trajo porque se atrevió a hablar lo que Dios le mandó, aun cuando parecía absurdo. Esa es la fe que abre puertas donde solo hay muros. Así que, hoy, en este mismo momento, haz lo mismo. Profetiza sobre tu valle. Declara que tus huesos volverán a vivir. Cree que lo que parece muerto solo está esperando el aliento del cielo. Y cuando el Espíritu sople sobre ti, te levantarás como parte de un ejército que nada ni nadie podrá detener. El mar estaba agitado. El viento rugía. Las olas golpeaban con furia la pequeña barca donde Jesús y sus discípulos intentaban cruzar al otro lado. Eran pescadores experimentados, hombres acostumbrados al agua. Y sin embargo, aquel día, temieron por sus vidas. Pero lo más desconcertante no era la tormenta, era que Jesús dormía. ¿Has sentido eso alguna vez? Estás en medio del caos, luchando por mantenerte a flote, y parece que el cielo guarda silencio, que Dios no responde, que duerme mientras tú gritas. Los discípulos lo despertaron con desesperación. Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces, Jesús se levantó, miró al viento, miró al mar, y con una sola frase cambió la atmósfera. Calla, enmudece, y al instante, todo se calmó. La tormenta no era el problema. El miedo sí lo era. ¿Por qué? Como Jesús les dijo después, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta historia no es solo un relato de un milagro sobre la naturaleza.
Es una revelación de cómo Dios gobierna incluso lo que tú no puedes controlar. El viento le obedece, las olas le escuchan, la creación responde a su voz. Pero hay más. Jesús no les prometió que no habría tormentas. Les prometió que llegarían al otro lado. Y esa promesa sigue vigente para ti hoy. Hay momentos en que tu vida se convierte en un mar bravo. Las noticias, las pérdidas, las dudas. Todo parece gritar que no lo lograrás. Pero si Jesús está en tu barca, el destino no cambia. La tormenta no cancela la promesa. Y escucha esto con el alma. El silencio de Jesús no es abandono, es confianza. Él sabía que la tormenta tenía un límite, que no era eterna, que no podía hundir lo que él mismo había ordenado avanzar. La historia completa de la Biblia nos enseña que Dios no nos saca de cada tormenta, pero sí nos acompaña en todas. Y su presencia es más fuerte que cualquier viento. Así que hoy, aunque el cielo esté gris y el mar se agite a tu alrededor, recuerda quién va contigo en la barca. Y cree que con una sola palabra suya, todo puede cambiar. Porque no importa cuán fuerte sea la tormenta. Si Jesús está en tu embarcación, tú no te vas a hundir. Jesús caminaba rodeado por una multitud, gente empujando, gritando, intentando tocarlo, observarlo, escuchar aunque fuera una sola palabra suya. Y en medio de ese torbellino humano, una mujer enferma desde hacía 12 años se abrió paso en silencio. No pidió permiso, no habló, no gritó. Solo pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y lo tocó. Al instante, algo invisible sucedió. El flujo de sangre se detuvo. Su cuerpo lo sintió. Su alma lo supo. Había sido curada. Pero lo más impactante no fue el milagro, fue que Jesús se detuvo, él, que iba en camino a sanar a la hija de un líder importante. Él, rodeado por la urgencia, se detuvo, se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos no entendieron. Todos lo estaban tocando. ¿Por qué esa pregunta? Porque no todos los toques son iguales. Muchos lo empujaban, pero solo uno lo tocó con fe. Solo uno extrajo poder del cielo. Solo uno detuvo el tiempo eterno de Dios. Puedes imaginarlo. Un toque. Un solo toque lleno de desesperación, de humildad, de convicción. Detuvo al Hijo de Dios en medio de una multitud. Esa es la belleza de la Biblia. Nos muestra que no es la multitud la que mueve el cielo, sino el corazón que se rinde por completo. Jesús no buscaba una confesión para exhibirla. Él quería afirmar su identidad. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Y tú? ¿Te atreves a tocar hoy el borde de su manto? No necesitas títulos, no necesitas fama, no necesitas ser visto por los hombres. Solo necesitas creer que un toque suyo lo cambia todo. La mujer llevaba 12 años sangrando, 12 años sin abrazos, 12 años siendo considerada impura, rechazada, oculta. Pero con un solo acto de fe, todo ese pasado fue borrado. La historia completa de la Biblia nos lleva a ese punto una y otra vez. El poder de un encuentro personal con Dios. Hoy tú puedes tocarlo también. No con tus manos, sino con tu fe. Y si lo haces, Él también se detendrá por ti. Porque aunque millones lo busquen, Él siempre se vuelve hacia el que lo toca con el corazón. 3 cruces, 3 destinos, 3 hombres colgados entre el cielo y la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, agonizaba en el centro. A su lado, 2 ladrones condenados. Uno lo insultaba, el otro lo reconocía. Ese segundo ladrón no pidió milagros, no exigió libertad, no ofreció promesas. Solo dijo, con voz temblorosa y ojos llenos de arrepentimiento, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y entonces, ocurrió uno de los momentos más poderosos de toda la historia bíblica. Hoy estarás conmigo en el paraíso, no después de un proceso, no después de limpiar su pasado, no después de probar su cambio. Hoy, ahora, en medio del dolor, del juicio, del final,
Te das cuenta del poder de ese instante. El primer hombre que entró al paraíso tras la muerte de Jesús fue un ladrón, no un apóstol, no un sacerdote, no un fariseo, sino un pecador crucificado, colgando de su última oportunidad, con las manos clavadas pero el corazón abierto. La historia completa de la Biblia se resume en ese momento. Dios no busca perfectos, busca sinceros. Ese ladrón reconoció quién era él, pero más importante, reconoció quién era Jesús. Y esa confesión, en los últimos suspiros de su vida, le abrió las puertas de la eternidad. ¿Cuántas veces creemos que es demasiado tarde, que fallamos demasiado, que nuestra historia no puede cambiar? Pero este ladrón colgado junto a Cristo es prueba eterna de que mientras haya aliento, hay esperanza. Jesús no se giró hacia el otro ladrón que lo insultaba, se giró hacia el que, con humildad, le pidió que se acordara de él. Y escucha esto, Jesús no se olvidó, nunca se olvida de un corazón quebrantado. Muchos aún luchan con culpa, con pasado, con cadenas invisibles, pero si un ladrón moribundo fue recibido en los brazos de la gracia, ¿cuánto más tú, que aún tienes vida, tienes fe, y estás buscando a Dios? Este momento en el Calvario nos recuerda que el acceso al cielo no se gana, se cree, que la salvación no es una escalera de méritos, sino un regalo de amor inmerecido. Y ese regalo está extendido hacia ti también. Solo tienes que mirar al crucificado y decir, acuérdate de mí. Y entonces, en lo más profundo de tu alma, escucharás la misma respuesta, hoy estarás conmigo. Jesús había muerto. La cruz estaba vacía. El cuerpo ya no colgaba. Lo habían bajado, envuelto, sepultado. El viernes fue tragedia. El domingo sería gloria. Pero el sábado fue silencio. Ese día intermedio, entre la muerte y la resurrección, no hubo milagros, no hubo enseñanzas, no hubo señales. Solo un sepulcro cerrado, corazones rotos y discípulos escondidos. Parecía que todo había terminado. ¿Te has sentido alguna vez en ese sábado espiritual? No estás en el pasado, pero tampoco ves el futuro. Lo que esperabas no sucedió, y lo que sueñas aún no llega. Ese es el día donde la fe se prueba de verdad, porque creer en medio de la acción es fácil, pero creer en medio del silencio, eso es rendición total. El Sábado Santo nos recuerda que Dios también trabaja en lo oculto, que incluso cuando todo parece estancado, la promesa sigue viva, latiendo en lo profundo de la tumba. Los enemigos de Jesús celebraban, pensaban que habían vencido, pero en realidad solo estaban presenciando el respiro antes de la gloria. Y así es en tu vida también. A veces sientes que todo quedó suspendido, que Dios guardó silencio, que oraste, clamaste, creíste, y nada pasó. Pero no te confundas, el sábado no es el final, es el preludio del milagro. El sábado fue necesario para que el domingo tuviera impacto, porque solo quien atravesó el silencio celebra con lágrimas la resurrección. La historia completa de la Biblia está marcada por estos espacios vacíos, momentos donde parece que Dios no habla, pero en realidad está preparando la escena para una revelación mayor. Y escucha esto con el alma. El cielo puede estar en silencio, pero el cielo nunca está ausente. Dios no se fue, solo está gestando lo que pronto será visible. Como una semilla que muere bajo tierra antes de florecer, tu fe también puede estar germinando en el silencio. Si hoy estás en tu sábado espiritual, no desesperes. Porque aunque el sepulcro esté cerrado, el poder de la resurrección ya está en camino. Y cuando el domingo llegue, porque llegará, todo lo que lloraste en secreto será transformado en testimonio. Muy temprano, el primer día de la semana, un pequeño grupo de mujeres fue al sepulcro. Llevaban especias, tristeza, resignación. Iban a ungir un cuerpo, pero encontraron un milagro. La piedra estaba removida. El sepulcro estaba vacío. Y un ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
Ese fue el momento más glorioso de toda la historia humana. La muerte fue vencida, el infierno derrotado, el cielo abierto. Cristo resucitó, y lo hizo sin necesidad de testigos importantes, sin templos ni fanfarria. Lo hizo en silencio, pero con poder eterno. La piedra removida no fue para que Jesús saliera, fue para que tú pudieras entrar y ver que Él ya no estaba allí. Fue una invitación al asombro, a la fe, a la vida eterna. Esa piedra representa mucho más que un obstáculo físico. Representa todo lo que intentó detener el plan de Dios. El odio, la traición, el abandono, la muerte. Pero ninguna de esas fuerzas fue suficiente, porque cuando Dios dice vive, ni la muerte puede oponerse. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Jesús no resucitó solo para demostrar poder. Resucitó para encontrarse contigo, para que tú también vivas, para que tus pecados sean perdonados, para que tu historia no termine en oscuridad, sino en gloria. Las mujeres corrieron a contar la noticia. Pedro y Juan vinieron a comprobar, pero el mensaje ya estaba claro. La tumba está vacía. Y si está vacía, entonces nada está perdido. Todo puede ser restaurado. El peor capítulo puede ser reescrito. El dolor más profundo puede convertirse en danza. La historia completa de la Biblia converge en este instante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo apunta a esta verdad. Jesús está vivo, y porque Él vive, tú también puedes vivir. No importa cuán pesada sea la piedra que hoy bloquea tu esperanza. Si Él venció a la muerte, también puede vencer tu dolor, tu pecado, tu ansiedad, tu pasado. Hoy, el cielo vuelve a hacerte una pregunta. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Levanta la cabeza, respira hondo, porque la vida venció, y su tumba vacía es la promesa de que lo mejor aún está por venir. Pedro había fallado. El discípulo valiente, el que había prometido dar su vida por Jesús, terminó negándolo 3 veces en una sola noche. La última vez, con maldiciones, y cuando el gallo cantó, su corazón se rompió. Se fue, llorando amargamente, convencido de que había cruzado una línea sin retorno. Después de la resurrección, Jesús apareció a muchos, pero Pedro seguía cargando su culpa. Por eso, regresó a lo que conocía antes de ser llamado, la pesca, como si pudiera esconder su error bajo las redes, como si pudiera empezar de nuevo, sin ser visto. Pero Jesús fue a buscarlo. Lo encontró, donde todo había comenzado, en la orilla del mar, y le preparó algo tan sencillo como profundo: un desayuno, pan y pescado, un fuego encendido, una invitación al diálogo, una cita con la restauración. Jesús no lo reprendió, no le echó en 1960 cara su traición. Solo le hizo una pregunta, repetida 3 veces. ¿Me amas? Una vez por cada negación. Una herida sanada por cada respuesta. Y después de cada sí, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Puedes ver la belleza de este momento? Pedro no fue restaurado por una predicación, ni por una revelación celestial. Fue restaurado por un desayuno íntimo con Jesús. Por una conversación donde el amor cubrió la vergüenza, donde la gracia rescató lo que la culpa había enterrado. La historia completa de la Biblia está tejida con escenas así: hombres caídos levantados por el amor incondicional de Dios. Y hoy, quizás tú también necesites ese desayuno espiritual. Quizás has fallado. Has prometido cosas que no cumpliste. Has sentido que ya no mereces ser usado, que Dios ya no te mirará igual. Pero si Pedro, el negador, fue restaurado para convertirse en un pilar de la iglesia, ¿qué no podrá hacer Dios contigo? Jesús no necesita que te escondas. Solo quiere que vengas a la orilla, que te sientes con Él, que respondas con sinceridad, y desde allí te volverá a levantar. Porque su gracia no se retira con tu caída. Su llamado permanece firme. Y escucha bien esto: Dios no ha terminado contigo.
Solo está encendiendo el fuego donde volverás a empezar. Era el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente de todas las naciones, y en un aposento alto, 120 personas esperaban, oraban, obedecían. No sabían exactamente qué iba a pasar. Solo sabían que Jesús les había prometido un poder que vendría del cielo. Un consolador, una presencia viva, y de pronto, un estruendo, como un viento recio. Llenó la casa, y lenguas de fuego se repartieron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo descendió, y lo que antes era miedo, ahora era valentía. Lo que antes era encierro, ahora era proclamación. Ese fue el nacimiento de la iglesia. No con estructuras, no con edificios, sino con fuego. Fuego que purifica, fuego que capacita, fuego que enciende lo imposible. Pedro, el mismo que había negado a Jesús, se levantó y predicó con una autoridad que nadie había escuchado. 3,000 personas se entregaron ese día. El mensaje ya no era solo para unos pocos, era para todo el mundo. Y aquí está lo más glorioso. Ese mismo Espíritu sigue descendiendo. No quedó encerrado en el libro de los Hechos. No es exclusivo de los apóstoles. Es una promesa para todo aquel que cree, para ti, para tu casa, para tus hijos, para cada corazón sediento. La historia completa de la Biblia encuentra en Pentecostés una llama que nunca se apagará. Desde el principio, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora, se mueve dentro de ti. ¿Lo has sentido? ¿Has pedido que venga? ¿Te has rendido para que Él te llene? Muchos quieren una fe sin fuego, pero sin el Espíritu no hay vida. Él es quien convence, transforma, guía, consuela, empodera. Él no es una fuerza abstracta. Es la presencia misma de Dios habitando en ti. Y hoy, si estás dispuesto, el fuego también puede caer sobre tu vida, no como emoción, sino como transformación. Levanta tus manos. Abre tu corazón. Porque si tú le das espacio, el Espíritu Santo volverá a llenar el aposento alto de tu alma. Y cuando eso suceda, ya no vivirás igual. Porque la llama del cielo, una vez encendida, jamás se apaga. Saulo era temido, perseguidor implacable de cristianos, inteligente, instruido, apasionado por la ley, pero ciego a la verdad. En su mente, creía estar sirviendo a Dios, mientras respiraba amenazas contra el pueblo de Cristo. Hasta que un día, en el camino a Damasco, una luz lo detuvo. Una luz tan brillante, tan divina, que lo arrojó al suelo. Quedó ciego por fuera, pero por primera vez, empezó a ver por dentro. Y en medio de esa gloria que lo envolvía, una voz lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, Saulo solo pudo responder, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta cambió el curso de la historia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese fue el día en que el perseguidor se convirtió en predicador. El enemigo de la cruz se transformó en el apóstol que escribiría gran parte del Nuevo Testamento. Porque cuando la luz de Cristo te encuentra, el pasado ya no define tu futuro. La historia completa de la Biblia está llena de estos giros divinos, momentos donde el cielo interrumpe tu camino para revelarte otro, no por castigo, sino por misericordia. No para destruirte, sino para reconstruirte desde adentro. Dios no eligió a Pablo por su perfección. Lo eligió por su disposición a rendirse. Porque la luz no vino a aplastar, sino a redirigir. A transformar al orgulloso en humilde. Al sabio en siervo. Al violento en mensajero de paz. ¿Te ha derribado Dios alguna vez? ¿Has sentido que tu vida fue interrumpida por algo que no entendías, pero que en el fondo te estaba despertando? No. Todos los derribos son derrotas. Algunos son llamados. Y escucha esto. Lo que derribó a Saulo fue una luz. Pero lo que lo levantó fue la voz de Jesús. Hoy esa misma voz puede estar llamando tu nombre. No importa cuán lejos hayas ido. No importa si te equivocaste, si heriste, si dudaste.
Dios aún puede hacer de ti un instrumento escogido. Después de ese encuentro, Pablo ya no fue el mismo. Y tú tampoco lo serás, si permites que la luz que te derriba también sea la que te levante. A la entrada de Jericó, un hombre ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino, invisible para todos, acostumbrado a las migajas, al desprecio, al silencio. Pero ese día, algo distinto llenaba el aire. Jesús de Nazaret pasaba por allí, y aunque sus ojos no veían, su espíritu reconoció quién venía. Sin dudarlo, gritó, con fuerza: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud trató de callarlo, lo empujaron al margen, le dijeron que no molestara, pero cuanto más lo callaban, más fuerte gritaba. Porque cuando sabes que tu única esperanza está a punto de pasar, no puedes permitir que el miedo ni la opinión ajena te detengan. Jesús se detuvo, una vez más, como con la mujer del flujo de sangre. La fe invisible detuvo al Rey Eterno. Mandó a llamarlo. Y las mismas voces que antes lo despreciaban, ahora le decían: «Ánimo, levántate, te llama». Bartimeo dio un salto. Y en un acto de fe profunda, lanzó su manto. Ese manto era todo lo que tenía, su abrigo, su cama, su seguridad, pero ya no lo necesitaba, porque quien le estaba llamando era más grande que su pasado. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Y él respondió con sencillez: «Rabí, que recobre la vista». Jesús no solo sanó sus ojos, sanó su identidad. Y Bartimeo, aquel que vivía al margen, comenzó a seguirlo en el camino. Esta historia es un eco de la gracia, porque a veces, los que más ven no son los que tienen buena vista, sino los que tienen un corazón desesperado por la presencia de Dios. La historia completa de la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron ignorados por el mundo, pero elegidos por el cielo. Y Bartimeo es uno de ellos. ¿Te has sentido invisible? ¿Cansado de esperar, de mendigar esperanza, de soportar el desprecio? Hoy, como aquel día en Jericó, Jesús está pasando cerca. Y si tu alma grita con fe, si tu espíritu clama con sinceridad, Él volverá a detenerse por ti. No importa quién intente callarte, no importa cuánto tiempo llevas esperando. Si hoy decides levantarte, el Maestro te llamará. Y entonces, tus ojos se abrirán, y lo seguirás por un camino que no conocerá retorno. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Era una cena más, rodeado de discípulos, de curiosos, de religiosos. Pero entonces, una mujer entró sin aviso, sin título, con un frasco de alabastro entre sus manos. Ese frasco contenía un perfume costoso, equivalente al salario de un año. Pero ella no dudó. Lo quebró y lo derramó completamente sobre la cabeza de Jesús. La casa se llenó del aroma. Un acto de adoración profunda acababa de suceder. Y con él también vinieron las críticas. ¿Por qué este desperdicio?, dijeron algunos. Podría haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Pero Jesús, que mira el corazón, respondió con firmeza: «Déjenla. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ella hizo, para memoria suya». ¿Te das cuenta? La mujer sin nombre quedó inscrita en la eternidad, no por predicar, no por sanar, no por hacer milagros, sino por adorar. La historia completa de la Biblia nos enseña que la adoración verdadera siempre rompe estructuras, no pide permiso, no calcula el precio, se entrega por completo, aunque los demás no entiendan. Este perfume no fue solo aroma, fue una profecía. Ungió a Jesús antes de su sepultura. Mientras muchos no veían lo que venía, esta mujer sí. Ella discernió el momento espiritual que se estaba gestando y actuó. Sin temor, sin reserva. ¿Y tú, guardas tu perfume para otro momento? ¿Calculas cuánto entregar? ¿Esperas que los demás aprueben tu entrega? La verdadera adoración no necesita micrófono, no necesita altar.
Solo necesita un corazón rendido. Hoy puedes quebrar tu propio frasco. Tal vez no con un perfume físico, pero sí con tus lágrimas, con tu tiempo, con tu alabanza sincera, con tu obediencia total. Y escucha esto, lo que los hombres llaman desperdicio, Dios lo llama honra. El mundo nunca comprenderá por qué cantas en medio del dolor, por qué das cuando te falta, por qué sirves aunque no te vean. Pero el cielo sí, lo entiende. Y cuando el perfume de tu vida se derrama a los pies del Maestro, Él siempre se detiene, lo recibe y lo recuerda. Lázaro estaba muerto. 4 días. Ya no había esperanza humana. Marta y María, sus hermanas, lloraban desconsoladas. Amigos y vecinos llenaban la casa con duelo. Y cuando Jesús llegó, parecía que había llegado tarde. Marta lo enfrentó, con dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no la reprendió. Solo le habló con palabras que aún hoy estremecen la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero luego, al ver el llanto de María y de los presentes, Jesús también lloró. Dios lloró. El Todopoderoso, el que podía resucitar muertos, se quebró en lágrimas humanas frente a la tumba de su amigo. ¿Por qué? Porque nuestro dolor no le es indiferente. Jesús no solo vino a cambiar tu eternidad, vino a sentir tus heridas, a caminar contigo en medio del luto, a demostrar que el amor verdadero también llora. Ese llanto no fue debilidad, fue compasión, fue identificación, fue la manifestación de un corazón divino que se conmueve profundamente por tu sufrimiento. Pero luego vino el milagro. Jesús se paró frente a la tumba, ordenó que quitaran la piedra y con voz fuerte llamó: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, atado, envuelto, pero vivo. La historia completa de la Biblia apunta a este momento con fuerza profética. No hay tumba que pueda resistir la voz de Jesús, y esa voz también puede resonar hoy sobre tu vida. Tal vez algo dentro de ti lleva muerto días, años, un sueño, una fe, una esperanza, y crees que es demasiado tarde, que ya huele mal, que ya nadie puede hacer nada, pero Jesús aún se para frente a tus tumbas personales y te llama por nombre. Y cuando Él llama, la muerte obedece. Escucha esto, Jesús no solo resucitó a Lázaro, resucitó la fe de una familia, la esperanza de un pueblo, la certeza de que el tiempo nunca es un límite para el cielo. Y si hoy estás llorando frente a una tumba invisible en tu corazón, no pierdas la fe, porque el mismo que lloró contigo, también puede llamarte a vivir de nuevo. Miles de personas habían seguido a Jesús al desierto. Hombres, mujeres, niños, todos hambrientos de una palabra, de un toque, de un milagro, pero también, literalmente hambrientos. El día ya caía y no había comida. Los discípulos vieron escasez. Jesús, en cambio, vio una oportunidad. Un niño se acercó. Tenía 5 panes y 2 peces. Lo poco que tenía, lo puso en las manos del Maestro. Y entonces, el cielo se abrió en forma de pan. Jesús levantó los ojos, bendijo los alimentos, y comenzó la multiplicación, no con fuegos artificiales, no con grandes señales, sino pasando pan, una y otra vez, sin que se acabara. Todos comieron, todos se saciaron, y aún así, sobraron 12 cestas llenas. ¿Sabes qué nos enseña este milagro? Que en las manos de Jesús, lo poco se transforma en más que suficiente. La historia completa de la Biblia está llena de esta lógica divina. Dios no necesita abundancia para obrar. Solo necesita disposición. Los discípulos pensaron en despedir a la multitud. Jesús dijo: denles ustedes de comer. Porque quien camina con Él no se acostumbra a mirar el problema, sino a liberar la provisión. Y escucha esto con atención. La fe no es esperar a tener mucho para actuar. La fe es entregar lo que tienes, sabiendo que Dios puede hacer lo imposible con lo pequeño. Tal vez hoy te sientes limitado, en recursos, en fuerzas, en visión.
Pero si pones tu poco en manos de Dios, tu tiempo, tu corazón, tus talentos, tu obediencia, verás multiplicación. El niño no tenía nombre en la historia, pero su entrega quedó marcada por la eternidad. Porque cuando das con sinceridad, Dios no solo alimenta a los demás, también te incluye en el milagro. No subestimes tu canasta, no escondas tus panes, ponlos en manos del Maestro, y mira cómo la esperanza se multiplica. Jesús estaba en la región de Tiro y Sidón, territorio pagano. Allí vivía una mujer cananea, extranjera, sin derecho aparente a acercarse al Mesías de Israel. Pero su hija estaba atormentada, endemoniada, sufriendo. Y esa madre, desesperada, decidió romper todas las barreras sociales, religiosas y culturales por amor a su hija. Clamó: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Los discípulos quisieron apartarla. Jesús guardó silencio. Y cuando finalmente respondió, dijo algo que podría parecer duro: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Pero la mujer no se ofendió, no retrocedió, no se rindió. Respondió con humildad, con fe, con sabiduría: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Qué respuesta! Una frase tan poderosa, tan valiente, que detuvo a Jesús en seco. Él, con asombro y admiración, declaró: «Oh mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como quieres». Y en ese mismo instante, su hija fue sanada. Esta escena no es solo una historia de sanidad. Es una lección de fe persistente, de humildad poderosa, de cómo el cielo se abre para los que no se ofenden, sino que insisten. La historia completa de la Biblia nos enseña que Dios no resiste a un corazón humilde. No importa tu origen, tu pasado, tu trasfondo. Si vienes con fe, Dios te escucha. Esta mujer no tuvo el lenguaje correcto, no era del pueblo escogido, no era teóloga ni profeta, pero tenía algo que conmueve el corazón divino, una fe que no suelta, aunque la respuesta inicial sea el silencio. Y escucha esto: cuando tú entiendes que incluso una migaja del cielo es suficiente para cambiar tu historia, estás listo para recibir abundancia. Hoy tal vez te has sentido fuera de lugar, ignorado, descalificado. Pero si como esta mujer decides adorar en medio del rechazo, clamar aún sin respuesta, persistir cuando otros se dan por vencidos, Jesús también se detendrá por ti, y cuando Él habla, la sanidad llega. La casa estaba llena, no cabía nadie más. Todos querían escuchar a Jesús: fariseos, curiosos, enfermos, discípulos, y entre ellos, 4 hombres cargaban a un paralítico en una camilla. Querían acercarlo al Maestro, pero no había forma de entrar. Las puertas bloqueadas, el acceso cerrado. Pero cuando la fe es real, si no hay camino, se crea uno. Subieron al techo. Y con esfuerzo, con amor, con convicción, rompieron las tejas, abrieron un hueco, y bajaron a su amigo justo frente a Jesús. El polvo caía. La multitud miraba en silencio, y entonces Jesús vio su fe. No la fe del paralítico, la fe de los amigos, y dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esto escandalizó a los religiosos. ¿Quién era este que perdonaba pecados? Pero Jesús, para que supieran que el poder del cielo también toca la tierra, le dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa». Y el hombre se levantó. Después de años postrado, caminó frente a todos. Esta historia es una joya en la narrativa bíblica. Nos recuerda que a veces no tenemos fuerzas ni fe para llegar a Jesús por nosotros mismos. Pero Dios honra la fe de quienes nos cargan. ¿Tienes a alguien por quien estás orando? Alguien que no quiere buscar a Dios, que está paralizado por el dolor, por la culpa, por el pecado. No dejes de cargar su camilla. Tu fe puede abrir un techo. Tu fe puede romper estructuras. Tu fe puede traer luz al cuarto donde nadie más entra. La historia completa de la Biblia está llena de estos actos valientes.
personas que se negaron a rendirse hasta que su gente conociera al Salvador. Y tal vez tú, hoy eres el paralítico. Tal vez has estado postrado en alguna área, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Tal vez sientes que no puedes avanzar, pero escucha bien esto. Hay alguien que ya está rompiendo el techo por ti, y Jesús te está esperando en el centro de la sala. Cuando el perdón viene primero, la sanidad siempre le sigue. Levántate. Toma tu historia, tu pasado, tu proceso, y camina. Porque quien te llama, también te restaura. Había una boda en Caná de Galilea. Una fiesta, alegría, música, hasta que el vino se terminó. En una cultura donde el vino representaba honor, provisión y celebración, quedarse sin él era una señal de vergüenza. Un problema silencioso, pero profundo. Algo que amenazaba con opacar lo que debía ser un día de gozo. María, la madre de Jesús, se dio cuenta. No pidió un milagro directamente, solo dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Jesús pidió algo extraño: 6 tinajas de piedra, vacías, utilizadas para ritos de purificación. Llénenlas de agua. Y ellos obedecieron, sin lógica, sin garantías, sin saber lo que sucedería. Entonces, Jesús transformó esa agua en vino. El mejor vino. El maestro de ceremonias, al probarlo, exclamó: todos sirven primero el buen vino, pero tú has guardado el mejor para el final. ¿Ves el mensaje escondido en este milagro? La historia completa de la Biblia comienza con agua. En la creación, en 1901, el diluvio en el Mar Rojo, y aquí el agua se transforma en vino. Símbolo de una nueva alianza, de una alegría que no se agota, de una gracia que supera toda expectativa. Jesús no hizo este milagro ante multitudes. Fue íntimo, familiar, profundo. Porque Dios también se mueve en lo cotidiano, en los detalles, en las áreas donde crees que ya no queda nada. Tal vez hoy sientes que el vino se ha acabado en tu vida, que la alegría se fue, que algo que antes fluía con gozo, ahora está seco. Pero si haces todo lo que Él te diga, aunque no tenga sentido, aunque duela, aunque desafíe tu entendimiento, verás transformación. Porque Jesús no solo llena, Él cambia la naturaleza de lo que parecía inútil. Y escucha esto: cuando obedeces en lo oculto, el milagro se manifiesta en público. El agua se volvió vino, porque alguien obedeció en silencio, y esa obediencia trajo honra, celebración y asombro. No subestimes lo que Jesús puede hacer con tus vasijas vacías. Él aún transforma la escasez en abundancia, el lamento en danza, el agua común en vino celestial. Era mediodía. El sol caía fuerte sobre Samaria. En esa hora, cuando nadie salía, una mujer se acercó al pozo de Jacob con su cántaro vacío. No iba por agua solamente. Iba para evitar miradas, susurros, juicios. Su historia era conocida y rechazada. Había tenido 5 maridos, y el que tenía ahora no era suyo. Era el tipo de persona a quien todos evitaban. Pero ese día, Jesús la estaba esperando, un judío, un hombre, un rabino. Y sin embargo, le habló con ternura. Sin prejuicios, le dijo: dame de beber. Esa frase, tan simple, abrió una conversación que rompió siglos de división cultural y religiosa, y que transformó por completo el corazón de una mujer olvidada. Jesús no le pidió explicaciones, le ofreció algo. Si supieras quién soy, tú me pedirías, y yo te daría agua viva. Ella no entendía aún, pero él no hablaba del agua del pozo, hablaba de una fuente que brota para vida eterna. Una fuente que no depende de tu pasado, ni de tu reputación, ni de tu fuerza. Una fuente que se activa con un corazón sediento. Y entonces, Jesús reveló su identidad. Yo soy el Mesías. ¿A quién se lo dijo?
¿A un fariseo? ¿A un discípulo? ¿A un rey? No, a una mujer samaritana con un historial roto. Porque el cielo siempre se revela a los que están vacíos por dentro, pero dispuestos a llenarse de verdad. Ella dejó su cántaro. Sí, el mismo que la había llevado al pozo. Lo dejó, porque ya no necesitaba buscar afuera lo que acababa de encontrar. Dentro corrió al pueblo, gritó con alegría: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Y el pueblo, que antes la evitaba, vino a Jesús por su testimonio. La historia completa de la Biblia está hecha de encuentros como este, donde la vergüenza se transforma en misión, donde el pasado se convierte en plataforma, donde una vida rota se vuelve canal de salvación para muchos. ¿Te escondes tú hoy por tu historia? ¿Has sentido que no eres digno de acercarte al Maestro? Jesús ya te está esperando junto al pozo, y no te mira con condena, te mira con amor. No quiere que sigas cargando ese cántaro viejo. Quiere llenarte de un agua que no se agota, y cuando lo recibas, serás tú quien lleve esa fuente viva a los demás. Jesús llegó tarde, según los hombres. Lázaro ya había muerto. La piedra estaba colocada. La familia lloraba. Los vecinos consolaban. Todo parecía haber terminado. Pero para el cielo, todo estaba a punto de comenzar. Jesús no vino solo a consolar, vino a resucitar. Marta, aún en su dolor, hizo una declaración poderosa: «Yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del día final». Pero Jesús le respondió algo que cambiaría la historia de la fe: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Él no estaba hablando solo de Lázaro, estaba revelando quién era Él, la vida misma, el fin del luto, la garantía eterna de que la muerte no tiene la última palabra. Entonces, se acercó al sepulcro, lloró, oró y gritó con autoridad: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió, atado con vendas, pero vivo. Este milagro no fue solo una muestra de poder, fue una declaración celestial. Lo que el mundo sepulta, Dios puede levantar. La historia completa de la Biblia es un viaje desde la caída hasta la resurrección, desde el polvo de Adán hasta la victoria de Cristo, desde los sepulcros del alma hasta la vida abundante en el Espíritu. Y esta escena, una tumba que se abre, una piedra que se corre, una voz que llama, es también un espejo para ti. Hay algo dentro de ti que ha muerto, una fe que ya no arde, un sueño que enterraste, una parte de tu corazón que quedó atrapada por el dolor. Jesús aún se para frente a los sepulcros y aún llama por nombre a los que están atados. Lázaro salió, pero necesitó ayuda para desatarse, porque la resurrección trae vida, pero también trae proceso. Y escucha esto: lo que un día fue una tumba, puede convertirse en un altar. Lo que hoy te duele, mañana puede ser tu testimonio. Así que, si oyes su voz, sal fuera. Aunque aún lleves vendas, aunque aún tengas miedo, camina hacia la luz del que venció la muerte y te llama por tu nombre. Jesús estaba a punto de ser entregado. La cruz se acercaba. El ambiente espiritual estaba cargado. Y fue entonces cuando él dijo una frase que, aunque sencilla, encierra uno de los misterios más profundos del reino. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Con estas palabras, Jesús habló de sí mismo, pero también nos habló a todos. Porque el camino del reino no es solo gloria, es entrega, no es solo luz, es muerte al ego, no es solo cosecha, es siembra profunda en la tierra del quebranto. Jesús no fue al Calvario por accidente. Fue como una semilla que decidió caer voluntariamente. Y al hacerlo, abrió camino para la vida eterna de millones. La cruz no fue debilidad, fue siembra. Cada clavo, cada espina, cada gota de sangre, eran raíces que se hundían en la tierra oscura del pecado humano.
para dar fruto de redención. Y así también es contigo. Hay momentos en los que sientes que estás cayendo, que lo que tenías se está rompiendo, que estás siendo enterrado por el dolor, la incomprensión, el silencio. Pero lo que parece entierro puede ser siembra, porque Dios no entierra a sus hijos, los planta, y lo que hoy muere en tus manos, una relación, una etapa, un plan, puede resucitar con fuerza y fruto, si lo entregas. La historia completa de la Biblia está marcada por semillas que cayeron. Abel y su sacrificio, José y su fosa, Moisés en la canasta, David en la cueva, el pueblo en el desierto, y finalmente, el Mesías clavado en un madero. Todos ellos cayeron, pero todos fueron levantados. Y lo más glorioso, el fruto no fue solo para ellos, fue para muchos. Jesús cayó como uno, pero se levantó como el primogénito entre muchos hermanos. Y tú, si decides morir a lo que te impide avanzar, también darás mucho fruto, porque en el reino, la muerte es solo el principio. Era la última noche. El ambiente era solemne. Jesús sabía que su hora había llegado. El dolor se acercaba, la cruz lo esperaba, y aún así, decidió sentarse a la mesa con sus discípulos. Y allí, en medio de pan y vino, instituyó algo que no era solo simbólico, era eterno. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado». Tomó la copa y declaró: «Esta es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada». Con ese acto, Jesús no solo despedía una etapa, estaba revelando un destino. La cena del Señor no es solo un recuerdo, es una declaración profética. Cada vez que partimos el pan y bebemos de la copa, anunciamos su muerte, hasta que Él venga. La historia completa de la Biblia culmina en una gran cena, no una de despedida, sino de bienvenida. El libro de Apocalipsis la llama las bodas del Cordero. Un banquete celestial donde Jesús se sentará otra vez a la mesa, no con 12, sino con todos los redimidos. Y esa cena eterna fue anticipada por este momento íntimo en Jerusalén. Un acto de humildad, de entrega, de amor. Jesús sabía que sería traicionado, y aún así alimentó al traidor. Sabía que sería negado, y aún así compartió el vino con Pedro. Porque la mesa del reino no es para los perfectos, es para los redimidos. Hoy, cada vez que participamos de la cena, nos unimos a esa historia. Recordamos que el pan fue partido para que fuéramos completos, y que la sangre fue derramada, para sellar una promesa que ni la muerte puede romper. ¿Te das cuenta? Lo que comenzó en una mesa en Jerusalén, terminará en una mesa en la eternidad. Y tú, estás invitado. La cruz fue la invitación. La resurrección fue la confirmación. Y tu fe es la respuesta. Así que cuando sientas que todo termina, recuerda esto. El final de la historia no es la cruz. Es la cena. Una mesa donde ya no habrá lágrimas, ni muerte, ni separación, solo alegría eterna, en presencia del Rey. 40 días después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos por última vez. Les recordó el propósito, les habló del reino. Y luego, algo extraordinario sucedió. Mientras hablaba, fue elevado ante sus ojos. Una nube lo cubrió, y ascendió al cielo. Los discípulos se quedaron mirando al cielo, inmóviles, asombrados, con el corazón lleno de preguntas. Entonces, 2 ángeles se les aparecieron y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir». Ese día, no solo terminó una etapa, comenzó la esperanza. La historia completa de la Biblia apunta hacia ese momento glorioso, el regreso de Cristo. Él no nos dejó huérfanos, nos dejó una promesa.
nos dejó el Espíritu. Nos dejó una misión, pero también nos dejó una certeza. Volverá. Y no vendrá como siervo sufriente, sino como Rey glorioso. No sobre un burro, sino entre las nubes. No para morir, sino para reinar. ¿Puedes imaginarlo? El cielo rasgándose, las trompetas resonando, los ángeles alineados y el Hijo del Hombre descendiendo, con poder y gran gloria. Eso no es fantasía, es la esperanza viva del creyente. Y si Él prometió volver, volverá. La pregunta es, ¿lo estás esperando? ¿Vives cada día como si hoy fuera el día en que se abran los cielos? Muchos se han dormido espiritualmente. Han perdido la urgencia. Han dejado de mirar al cielo. Pero hoy, esta historia te recuerda. La nube que lo recibió es la misma que lo traerá de regreso. Y tú no fuiste llamado a mirar pasivamente. Fuiste llamado a preparar el camino, a vivir en santidad, a compartir la verdad, a esperarlo con el corazón encendido, porque la historia aún no ha terminado. Cuando esa nube vuelva a aparecer, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y los que lo esperaban con fe, lo verán cara a cara. Si estás escuchando estas palabras, es porque llegaste hasta el final, y eso te hace parte de un grupo muy especial, muy reducido, muy valiente. Pocos permanecen, pocos soportan el proceso, pocos deciden ir hasta la última página de una historia que no solo informa, sino transforma. Hoy, tú lo hiciste, y por eso quiero decirte, gracias. Gracias por confiar, por quedarte, por abrir tu alma a esta verdad eterna. Recorrimos juntos una línea invisible que va desde la creación hasta la gloria, desde el barro hasta el trono, desde el llanto de un profeta hasta la risa de un redimido. La Biblia no es un libro antiguo, es un mapa eterno, y tú hoy diste un paso más hacia el propósito para el cual fuiste creado. Quiero que escribas en los comentarios esta frase, como un sello profético de que esta palabra te alcanzó. Yo soy parte de esta historia. Sí, escríbelo, porque eso te compromete, te une, te identifica como uno de los que no solo oyen, sino creen. Y ahora te pido, comparte este video. Tal vez para ti fue revelación, pero para otro puede ser salvación. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. ¿Y sabes por qué? Porque suscribirte no es solo seguir un contenido, es un acto de fe, una decisión espiritual, una señal de que tú deseas seguir creciendo, aprendiendo y caminando con otros hacia la eternidad. Muchos no tienen iglesia, no tienen dirección. Este canal para ellos es su comunidad, es su altar, es su voz de esperanza. Y si tú eres parte de esto, estás sembrando vida en almas que ni siquiera conoces. Reflexión final. La Biblia no ha terminado. Contigo. Hoy cerramos este video, pero la historia no ha terminado. La Biblia sigue viva, y ahora tú estás dentro de ella. Piensa en esto. Dios comenzó con un huerto, y terminará con una ciudad celestial. Comenzó con polvo, y terminará con gloria. Comenzó solo con palabras, y terminará con la redención de todos los que creyeron en ellas. Tú formas parte del capítulo final. Tu vida no es una casualidad. Tu proceso no es un error. Todo lo que viviste fue parte de un llamado mayor. Regresar al Padre. La Biblia te muestra que los héroes eran humanos. Los milagros eran para los que dudaban, y la gracia era para los que se sentían indignos. Tú también puedes entrar en ese relato. Hoy, no es un cierre, es un envío. Dios está buscando corazones dispuestos, vidas quebrantadas pero abiertas, almas heridas pero aún con hambre. Y si tú eres una de ellas, prepárate, porque el cielo te está llamando a algo mayor.
Cierra tus ojos un instante. Respira profundo, y en el silencio que viene ahora, permite que esta palabra eche raíces en ti. No detengas el video aún. No cortes la atmósfera. Quédate un minuto más. Deja que la música te envuelva. Y haz tu oración. Agradece. Pide. Entrega. Llora si hace falta. Pero sobre todo, cree. Porque el mismo Dios que inspiró cada línea de esta historia, hoy te está escribiendo a ti en su libro eterno. Y créeme, Él aún no ha terminado contigo.